Hola a todos, fue presentada la lista de convocados de la selección boliviana sub-23 que va a disputar el torneo preolímpico desde el próximo 20 de enero. Es una lista larga de 35 jugadores, creo que esto nos dice con toda claridad que esta no es una lista definitiva y que de estos 35 jugadores tendrán que ganarse su puesto los 23 mejores para sobresalir y terminar jugando esta competición. Hay nombres muy interesantes, hay jugadores muy ilusionantes, creo que ya podemos ir jugando un poco con las posibles alineaciones, pero más allá de repasar la lista de jugadores, creo que también tenemos que dedicar algunos minutos a hablar acerca de todo este desorden que se ha generado tras la llegada de Julio César Valdivieso y Carlos Zago a la selección boliviana en noviembre de 2023, porque creo que en este momento la federación está en un rumbo totalmente equivocado, un rumbo sin unidad, donde cada uno hace lo que quiere, donde cada uno dice lo que quiere y donde no parece haber alguien que realmente esté a cargo. Porque cuando nombraron a Valdivieso, y Valdivieso dijo en su entrevista, en las primeras veces que pudo hablar después de asumir su cargo, que él tendría una voz muy fuerte dentro de la federación y que contaba con el respaldo de los dirigentes. Y si tenía que tomar alguna decisión difícil, que tendría el apoyo de los dirigentes. Y eso sucedió con el caso de Marcelo Martins, que ahora, después de que Marcelo Martins renunció a la selección, y eso parecía ya algo definitivo, parece que ahora va a volver, demostrando así que las decisiones de Valdivieso tal vez no son respaldadas al 100% por los dirigentes. Un Valdivieso que durante estos últimos días, estas últimas 2 semanas, viene criticando de manera directa a Pablo Escobar, de que es un pésimo entrenador, de que estamos últimos y penúltimos en todos los torneos que dirige Pablo Escobar, que es un entrenador que no le da identidad a los jugadores bolivianos porque Pablo Escobar no es boliviano, y ya sabemos los problemas que tiene Julio César Valdivieso en contra de los profesionales extranjeros. Y en ese sentido, tú dices, bueno, Valdivieso, que debería tener el poder, el respaldo, el apoyo de parte de los dirigentes para tomar decisiones, y en este caso se nota el malestar de Valdivieso hacia el trabajo de Pablo Escobar, pero Pablo Escobar va a seguir dirigiendo porque en la fotografía que publicó la federación siguen apareciendo los nombres de Pablo Escobar y del profesor Antonio Carlos Zago. Así que no sé realmente aquí quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. Si Valdivieso no va a tener el poder para tomar decisiones, yo no sé para qué le estás pagando un sueldo. Si Valdivieso te dice, Pablo Escobar solo tiene que dirigir sub-15, sub-17 hasta sub-20, y la sub-23 la tiene que dirigir Antonio Carlos Zago, y unos días después tenemos amistoso contra la selección de Perú, y Carlos Zago no quiere dirigir, está en Brasil, y Pablo Escobar dirige ese amistoso, y ahora va a dirigir este torneo preolímpico, o van a dirigir juntos supuestamente. Es lo que me hace preguntar realmente aquí quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, quién toma las decisiones. Porque Valdivieso puede seguir criticando, insultando a Pablo Escobar, pero Pablo Escobar va a seguir dirigiendo. Y en el caso de Antonio Carlos Zago, Valdivieso dice que no quiere dirigir, como si esto se tratara de me da la gana de dirigir, entonces dirijo. No me da la gana de dirigir, entonces no dirijo. Aquí tiene que haber una autoridad que diga, Carlos Zago tiene que dirigir y punto final. Y no estar en Brasil, quién sabe qué haciendo, mientras Pablo Escobar, que no debería dirigir, según las palabras de Valdivieso, está dirigiendo los partidos. Y por eso también a mí me genera muchas dudas este torneo, porque en vez de ir con unidad, en vez de ir con las ideas claramente definidas, en vez de ir con un trabajo serio y dándole la responsabilidad a un solo profesional, ya sea que la dirija solo Pablo Escobar o que la dirija solo Carlos Zago, vamos a ir con los dos técnicos, uno que sí quiere dirigir, pero que no tiene el apoyo de los otros dirigentes como Valdivieso. Pablo Escobar sí quiere dirigir, pero no tiene el apoyo de Valdivieso. Y el otro entrenador, Carlos Zago, que al parecer no quiere dirigir, porque no estuvo en el amistoso con Perú cuando debería estar, según palabras de Valdivieso. Así que en vez de ir con un plan ordenado, dándole la responsabilidad
solo a Carlos Sago, o por el contrario, solo a Pablo Escobar. Vamos a ir con una convocatoria que quién sabe quién la habrá hecho. Vamos a ir a dirigir a estos jugadores y vamos a afrontar este torneo con 2 entrenadores diferentes, con 2 ideas diferentes. Y mientras tanto, Valdivieso criticando desde afuera, porque Valdivieso va a ser uno de los primeros en estar feliz si a esta selección le va mal. Porque dirá, bueno, yo tenía razón, Pablo Escobar es un desastre, otra vez nos fue mal en este torneo, es culpa de Pablo Escobar y hay que sacarlo. Así que así estamos, así de desordenados estamos en este momento. Yo pensé que se apresuraron en el tema de Carlos Sago, se apresuraron en el tema de Valdivieso para de una vez ya cambiar el rumbo de la selección, que no estaba siendo demasiado positivo con Gustavo Costas, pero al final ese cambio tan disruptivo ha terminado por desordenar absolutamente todo y en este momento no hay claridad acerca de quién tiene la autoridad, quién está tomando las decisiones y qué es lo que va a pasar con este grupo de jugadores que, como digo, hay algunos nombres muy interesantes y yo creo que somos capaces, si nos ordenamos y si mejoramos nuestro trabajo en estas próximas semanas, de hacer una representación digna, tal vez no pasar al hexagonal final, que es algo complicado, es algo que nuestra selección muy pocas veces consigue, pero sí hacer una representación digna como la hizo César Farías en el torneo Sub-23 del año 2020, donde ganamos 2 partidos y donde estuvimos a 30 segundos de clasificar a la siguiente fase. Así que es lo que yo espero, porque creo que hay jugadores interesantes, pero con todo el desorden que hay por afuera, dirigentes, entrenadores, se nota que no hay un proyecto serio. Con todo eso podríamos estar desaprovechando una selección que, como digo, tiene nombres interesantes y ahora sí ya los vamos a repasar un poquito. Está Carlos Adorno de Palmaflor, está Bruno Poveda de Wilstermann, jugador que ya ha tenido minutos en primera división, además ya fue el arquero del torneo Sub-20 en enero de 2023, así que es un arquero ya con bastante experiencia y podría ser el arquero titular. Tienes a Valdivia de Oriente Petrolero, tienes a Juan Daniel Sandy de Libertad Gran Mamoré. En cuanto a los defensores, tienes a Jairo Quinteros de Bolívar, un jugador que ya jugó en la selección mayor, un jugador que ya jugó Libertadores, un jugador que lleva varios años en primera división, así que Jairo Quinteros puede darte bastante seguridad. Tienes a Eduardo Álvarez de Royal Party, que también es otro central de primera división y que ya lleva un par de temporadas con muchos minutos. Tienes a Denilson Durán de Blooming, que también ya lleva 2 años con bastantes minutos en primera división, y obviamente otros jugadores ya mucho más experimentados y de gran nivel, como Diego Medina de Always, como Yomar Rocha de Bolívar. Yomar Rocha, que hizo un muy buen partido con Perú en el empate 1-1 la pasada semana. Así que en general es una lista muy interesante. Tienes ahí a Jairo Quinteros, tienes a Denilson Durán, Yomar Rocha, Diego Medina. Y completando esta lista tienes a Leonardo Justiniano, Daniel Lino, César Romero de Blooming, Pablo Vaca de Always, Samuel Guzmán de Oriente y Steven Bustos de The Strongest. En los mediocampistas tienes a Juan Pablo Magallanes de la U de Vinto, Carlos Cejas de Aurora, Carlos Cejas que fue importante en el torneo Sub-20 en enero de 2023, así que me imagino que también va a tener minutos. Acaba de marcarle un gol a Perú en el último partido amistoso del año. Tienes a Gabriel Villamil, que obviamente es un jugador de mucha experiencia, ya jugó Libertadores, ya lleva 2-3 años siendo titular y con bastantes minutos en Bolívar. Tienes a Verdecio de Oriente Petrolero, Marco Antonio Salazar de Always, Miguel Villarruel de Bolívar, una opción muy interesante para la línea de ataque, para jugar por esa banda derecha. Mirko Tomjanovic de Royal Party, Mateo Abastoflor de Always, Fernando Nava del Atlético Paranaense. Marcó un gol en el torneo Sub-20 del año pasado. Fernando Nava fue uno de los jugadores con mayor participación, así que me imagino que nuevamente va a tener bastantes minutos y es un jugador interesante también para la línea de ataque.
Tienes a Moisés Paniagua de Always, jugador muy joven, pero que destaca ya desde el 2022 en Always, así que en ese sentido puede ser una alternativa muy interesante para los minutos finales, al igual que Javier Uceda, que es otro jugador que te puede dar una chispa importante en el tramo final de los partidos. Es algo que tendrá que aprender también Pablo Escobar, porque es algo que se repite en estos torneos, en el sub-20 y en el sub-17, que Pablo Escobar agarra un 11 titular y lo utiliza durante los 4 partidos prácticamente sin hacer cambios, y como no hay mucho tiempo de descanso entre los partidos, los jugadores terminan muy desgastados y ya para el tercer y cuarto partido llegan molidos físicamente, y es algo que tendrá que cuidar Pablo Escobar, porque esta selección, la sub-20, la sub-17, han demostrado buenos partidos en la primera fecha, que logramos ganarle a Venezuela en el sub-20, ganarle a Perú en el sub-17, y lastimosamente a partir de ahí, como no hay cambios en el onceno titular, el cansancio se va acumulando, y especialmente a estas edades es difícil el tema físico, y después la selección obviamente no puede rendir, no porque le falte nivel, sino porque a nivel de cansancio y a nivel físico los jugadores llegan muy fundidos a las fechas finales de estos torneos. Así que si estás convocando 35 jugadores, si vas a convocar 23 jugadores finales, tienes que aprender a utilizar la totalidad de tu plantilla a la hora de componer los oncenos titulares y también a la hora de realizar los cambios durante los partidos. Por eso digo, tal vez Moisés Paniagua, tal vez Javier Uceda no van a ser titulares, pero de que les puedes dar buenos minutos en el final del partido y de esa manera descansar a tus titulares, refrescar el equipo, tener más energías en los minutos decisivos de los partidos, podría ser una idea interesante para Pablo Escobar. También va a estar John Cristian Velázquez, el Papu Velázquez de Wilstermann, un jugador que ha destacado muchísimo en esta temporada. En Wilstermann ha explotado, tiene un 1 contra 1 muy bueno, debe ser de los jugadores con más regate de esta selección y puede ser sin duda una alternativa muy interesante para nosotros. También está convocado Miguel Terceros, que va a jugar la Copiña de Brasil en estos días iniciales del año, pero que tal vez podría llegar directamente a jugar el torneo preolímpico. Es decir, que Miguel Terceros tal vez no estaría en los entrenamientos de la selección porque va a estar jugando con el Santos este campeonato de la Copiña, pero después, cuando ya inicia el preolímpico, tal vez el Santos permite que Miguel Terceros se una a la selección sub-23. Y sin duda que tener a Miguel Terceros va a ser interesante, porque ya en la selección mayor demostró muy buenas cosas en los partidos amistosos. Se nota que todavía le falta, porque el partido oficial con Perú creo que tampoco pudo destacar mucho, pero en un ambiente como este de torneo preolímpico, categoría sub-23, yo creo que es el ambiente ideal para que Miguel Terceros dé un paso adelante, se haga cargo de este equipo, empiece a tomar protagonismo en esta selección. Y creo que también se ha notado en el partido con Perú que a nuestra selección le ha faltado chispa en el medio campo para generar fútbol, y Miguel Terceros te puede dar eso. Así que ojalá que pueda estar, ojalá que el Santos no bloquee esta convocatoria de Miguel Terceros, y de esa manera sin duda que mejoramos nuestras chances de tener un fútbol más fluido, un fútbol más elaborado en el medio campo, donde nos ha faltado chispa en el último partido con Perú. Y ya en la delantera hay jugadores de bastante experiencia. Tienes a Lucas Chávez, que ha hecho un temporadón en Bolívar y que puede estar también en esa línea de ataque. Tienes a Jason Chura. Hay varios jugadores en esa línea de ataque. Tienes a Jason Chura, tienes al Papu Velázquez, tienes a Miguel Villarroel. Por la banda derecha tienes a varios jugadores que pueden estar por ese sector. También va a estar Miguel Briceño de Vaca 10, José Carlos Martínez de Always Ready. Vas a tener a Jaume Cuellar del Barcelona B. Yo creo que Jaume Cuellar no va a llegar. Si Jaume Cuellar no vino al partido frente a Perú, tampoco estuvo con Uruguay, partidos de eliminatorias, partidos de la selección mayor, yo creo que va a ser entre muy difícil e imposible que le den permiso a Jaume Cuellar para jugar un torneo sub-23. Así que me imagino que lo de Jaume Cuellar simplemente es una invitación que no le van a permitir aceptar en Barcelona, donde le está yendo muy bien. Y va a completar esta lista de convocados Enzo Monteiro del Santos y Daniel Rivera, que son nuestros dos delanteros de área, y creo que ha quedado bastante claro que nuestra selección
La selección mayor necesita centrodelanteros y Daniel Rivera a mí me ha dado muy buenas sensaciones en el torneo sub-20. Yo creo que es un delantero que tiene esas características de 9, que te puede pelear, que te puede pivotear, buena estatura, buen juego aéreo, buen juego de espaldas. Así que tengo bastantes esperanzas en Daniel Rivera y habrá que ver más de cerca a Enzo Monteiro, que en el Santos ha metido goles, viene destacando estos últimos años, desde el 2022 junto a Miguel Terceros, pero ahora sería interesante poder verlo en la selección. Al igual que en el caso de Miguel Terceros, no podrá estar en los entrenamientos para disputar la Copiña, pero tal vez puede unirse directamente al torneo oficial y tener ahí a Enzo Monteiro, a Daniel Rivera, a Miguel Terceros. Va a ser algo muy interesante si es que podemos juntar a estos futbolistas. Como digo, yo creo que hay jugadores interesantes, yo creo que hay jugadores que pese a ser sub-23 ya tienen 2-3 años jugando en primera división, ya tienen muchos partidos acumulados, ya tienen bastante experiencia y yo creo que hay jugadores como para hacer un buen torneo, como para ganar un par de partidos. Ojalá que pueda ser así, pero no sé, esta situación de los dirigentes, de Valdivieso, de Pablo Escobar, de Sago, que no quiere dirigir, y el otro que no se quiere ir, y a Valdivieso nadie le hace caso, nadie le tira bola. Eso es lo que me molesta en este momento. Si estuviésemos con un proyecto más serio, o dicho en otras palabras, si solo tuvieses un entrenador y Valdivieso no estuviera en la selección, Pablo Escobar no estuviera en la selección y esto le das a un solo entrenador y se trabaja tranquilo, yo creo que somos capaces de repetir lo del 2020, de ganar un par de partidos y estar cerca de una clasificación. Pero bueno, ahí está Valdivieso, ahí está Pablo Escobar, ahí está Sago, que no quiere venir a dirigir. Ahí está Pablo Escobar, que es criticado por Valdivieso, pero va a dirigir y es todo un desorden. Jugadores no nos faltan. Yo creo que hay suficiente material como para hacer algo interesante, pero lo que sí nos estaría faltando es un proyecto más serio y más ordenado para aprovechar la calidad de estos jugadores. Chao, chao.